Bien, perfecto. Entonces vamos a continuar la clase de hoy con las reacciones sigmatrópicas, como veníamos viendo. Vamos a hacer igual un repasito muy rápido para tener bien claro los conceptos y seguir con lo que nos queda. Como habíamos dicho, las reacciones sigmatrópicas se podían ver como esos procesos concertados, incluso como una migración en donde un átomo o un grupo de átomos se movían desde una posición alílica de un polieno hasta el final de un sistema pi. Eso lo veíamos bien en el salto, el rearreglo 1,3, en donde el átomo X se reacomoda al final de la cadena poliénica y por lo tanto el doble enlace también se mueve y distribuye sus electrones hacia la deficiencia generada en el carbono, en donde migró el grupo con el par de electrones. Todo esto concertadamente, todo esto pericíclicamente, como una unidad en donde la teoría de orbitales moleculares frontera buscaba su explicación para los diferentes productos obtenidos y trataba de predecir entonces el producto obtenido. También lo vimos en el caso de los rearreglos 1,5. ¿Cómo es que lo estudia la teoría de orbitales moleculares frontera? Que habíamos dicho la clase pasada. El estudio básicamente es el mismo que hacíamos dependiendo del número de electrones involucrados y el número de carbonos involucrados. El tema es que para una reacción sigmatrópica, el número de electrones no coincide con el número de carbonos, ya que hay un grupo, que es el grupo que migra, que no está en la cadena poliénica, sino que justamente es el que tiene el par de electrones que contribuye a migrar. Entonces, cuando hacemos el estudio de la teoría de orbitales moleculares frontera, tenemos para una reacción sigmatrópica 1,3, tenemos 3 carbonos correspondientes a la cadena poliénica hacia donde va a migrar el grupo X, en este caso, y 4 electrones. 2 por el par de electrones del doble enlace y 2 por el grupo que va a migrar, que se considera que migra con su par de electrones. Entonces, en el estado fundamental, si ubicamos los electrones según Pauling, tenemos 2 en el de más bajo, 2 en el siguiente, y la función de onda HOMO, que siempre necesitamos para esta teoría, implica que el salto va a ser en G2. El movimiento electrónico va a ser en G2. Y por lo tanto, cuando el grupo que migra va a ir hacia la posición del extremo de la cadena, se encuentra con que del mismo lado del plano, supra-supra, acá vemos la migración supra-supra, está prohibida por simetría. Tiene la fase del orbital diferente del no pintado de donde venía. Y si queremos hacer un salto o una migración supra-antara, de un lado y del otro del plano, supra-antara, encontramos que hay una prohibición por geometría, porque no podemos torcer los orbitales de tal manera que este grupo termine migrando del otro lado del plano. Ya van a ver qué interesante son las reacciones sigmatrópicas 1,7, que vamos a ver un poquitito más adelante, porque de acuerdo al largo de la cadena hay movimientos de este estilo que son permitidos. Pero mientras tanto, para 1,3 y para 1,5, nosotros consideramos
que la migración supra-Antara está prohibida. Por simetría en el mismo plano, supra-supra, y por geometría supra-Antara, como decíamos. Entonces, ¿qué movimiento hay permitido para las reacciones sigmatrópicas 1-3? Obviamente que son las reacciones en condiciones fotoquímicas. ¿Por qué? Porque tenemos que elevar un electrón al siguiente nivel energético. Y como ven aquí también el diagrama varía porque no tenemos J4. Al tener solo 3 orbitales atómicos, la combinación lineal de 3 orbitales atómicos nos da como resultado 3 orbitales moleculares. Entonces, ahora ya no aparece J4, aparece J3. La otra característica que habíamos visto en este tipo de orbitales de la explicación de la teoría de orbitales moleculares frontera es que cuando hay un cambio en la fase, cuando aparece un nodo, el nodo tiene que coincidir con uno de los orbitales porque de esa forma se mantiene la simetría. Si no, si esto tuviera un color determinado, no importa cuál, se rompería la simetría. Entonces, una de las limitaciones de esta teoría es que en el momento en que aparece el nodo, aparece justo en el lugar en donde había un orbital. Si trabajamos en J3, entonces con el electrón en el siguiente nivel energético, esta es la distribución orbital que tenemos que utilizar, función de onda J3, y vemos que el movimiento, la migración supra-supra es permitida, ¿sí? Entonces, el grupo que migra va a migrar del mismo lado del plano que teníamos la cadena carbonada. ¿Quedó claro hasta ahí? Después vimos un par de ejemplos. Vamos a ver ahora las reacciones sigmatrópicas 1,5, que involucran 5 carbonos, es decir, 5 orbitales atómicos. Déjenme ir un segundito para atrás que les muestro acá. Les muestro la reacción genérica. La reacción genérica tiene 5 átomos de carbono involucrados en el movimiento y después el par de electrones del enlace carbono-cadena que migra, ¿sí? Recuerden siempre que esos pares de electrones hay que contarlos para la migración. Por lo tanto, la reacción sigmatrópica 1,5 tiene 6 electrones, pero 5 carbonos. ¿Sí? Esta es la dificultad mayor de las reacciones sigmatrópicas, que el número de carbonos no coincide con el número de electrones que tenemos que involucrar en el estudio. Entonces complica el diagrama. Vamos a verlo. Para J1 tenemos los 5 orbitales atómicos, como siempre, con la misma fase, todos igualitos, ¿sí? J2 tenemos, recuerden que utilizar un nodo, o se genera un nodo, y ese nodo tenemos que hacerlo coincidir con el orbital del centro para que se mantenga la simetría. Recuerden que cuando aparece un nodo, aparece un cambio de fase, por lo tanto tenemos 2 no pintados y 2 pintados. En J3 necesitábamos 2 nodos, ¿sí? Esos 2 nodos, ¿dónde van a aparecer ahora? Los 2 nodos van a aparecer en los orbitales 2 y 4, porque de ninguna otra manera puedo conservar la simetría
para 5 orbitales. Entonces la teoría arma este zafarrancho, digamos, y ponemos 2 nodos donde había 2 orbitales. O sea que la probabilidad de encontrar al electrón en este orbital y en este orbital es 0. De esa manera tenemos no pintado, pintado, no pintado. Conservamos la simetría, todos contentos. Para J4 necesitamos 3 nodos. De tal manera que acá podemos ubicar 2 nodos entre orbitales y un nodo en el centro, ¿sí? Volvemos a una situación parecida a la de J2, donde un nodo coincide con un orbital. Después tenemos J5, en donde había 4 nodos, y acá tranquilamente podemos volver a la situación esa prácticamente radicalaria, en donde en cada carbón, en cada orbital hay un electrón. Aquí tenemos uno, cambio de fase, cambio de fase, cambio de fase, cambio de fase. Bien, entonces tenemos 5 orbitales atómicos, quiere decir combinación lineal, 5 orbitales moleculares. 4 electrones, que vamos a, 6 electrones, perdón, para una sigmatrópica 1,5, que vamos a ubicar 2 en el primer nivel energético con distinto spin, 4 otros 2 en el siguiente nivel energético con distintos spin, y el siguiente nivel energético con 2 más y distinto spin. Este sería el más alto ocupado, es decir, el orbital HOMO. Para el orbital HOMO, entonces tenemos una migración supra-supra del mismo lado del plano, permitido entre no pintado, no pintado. Podría haberme quedado al revés, ¿no? Podría haber empezado con pintado y la migración me daba pintado, pintado. No se olviden siempre que es aleatorio la forma de empezar. Si uno pinta arriba o pinta abajo, o pinta de verde o pinta de azul, es lo mismo, ¿sí? Lo importante es que utilicemos el HOMO, utilicemos J3, que da una situación permitida en el estado fundamental térmico para 6 electrones. Aparece acá la migración. ¿Se entendió? Sí. Este es un poco más complicado, por eso de que cambian, de hecho, las condiciones de la forma en que la teoría utiliza número de orbitales y número de electrones. Pero salvando eso, el diagrama, digamos, el sistema es el mismo. Si analizamos este mismo esquema para el estado excitado, nos queda que con 6 electrones tenemos que elevar un electrón del último nivel energético a J4, y ahí tenemos el problema de nuevo de que esta distribución... ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí. No sé qué pareció acá, cartelón. No quiero terminar la reunión. Bueno. Entonces, en este caso, en J4, tenemos el movimiento de migración prohibido supra-antara, perdón, supra-supra por simetría, y supra-antara por geometría. ¿Sí? Todavía para la reacción, para las cadenas con migración 1,5 todavía se mantiene la prohibición supra-antara.
vamos a ver algunos ejemplitos. ¿Sí? Un ejemplito que seguro a ustedes les va a gustar, que involucra una elucidación estructural por RMN, porque fíjense que lo que está migrando acá, en este ciclo, es un protón desde una posición 1 a 5, como habíamos dicho, térmica, o sea que está permitida. A ustedes, en el caso de que les pregunten o les toque una cosa parecida en el parcial, ya vamos a ver algunos ejemplos. Habitualmente se les pregunta en qué caso es esta reacción permitida, o se les pregunta bajo qué condiciones se hizo esta reacción, es decir, un análisis si es térmico o si es permitido fotoquímicamente. Y entonces, una vez que identificaron el tipo de reacción, habitualmente también se les da el producto final, y lo que se pretende es que se explique cuál fue el movimiento. Y entonces acá vean qué interesante que migra el protón, queda el deuterio, y entonces ¿cuál es la diferencia que uno esperaría observar por RMN? A ver si ustedes me lo dicen. ¿O cómo identificarían el producto final? ¿O cómo se dan cuenta que ahí hubo un rearreglo? Porque fíjense que si esta molécula no estaría marcada, no estuviera marcada, ¿cómo identifican ustedes al producto final? ¿Y el acoplamiento entre los protones? Sí, el acoplamiento es aún más, digamos, podría ser un poco complicado de ver cuando hay tantos dobles enlaces. Claro. Directamente el desplazamiento de un protón que está unido a un doble enlace, acá tendríamos 2 y acá tendríamos 1, ¿no? Claro. O sea que tendríamos 6 protones unidos a doble enlace y un protón unido a un carbono sp3 del lado izquierdo de la reacción, frente a que del lado derecho, en el producto, tenemos 2 protones unidos a carbono sp3. Seguramente este desplazamiento sea muy alto, porque tenemos un CH2 unido a una nube electrónica fuertísima acá, con estos 6 electrones. Y entonces perdemos también un hidrógeno de los del doble enlace. ¿Sí? Entonces, directamente el desplazamiento y obviamente la integración, ¿no?, del número de hidrógenos que tenemos sobre un carbono sp3 y, en este caso, 2 sobre carbono sp3, obviamente, no más con un simple protón se puede sacar. Obviamente que si ya después hacemos RMN de 2 dimensiones o RMN de carbono 13 y protón, 2 dimensiones HBC, QC, obviamente quedaría absolutamente determinada igual la molécula, ¿no? Pero interesante porque una migración que sería imposible de analizar si no estuviera marcado, obviamente en condiciones de deuterio, se ve claramente cómo es el protón el que migra y no el deuterio, en este caso a temperatura, ¿sí? 100, 140 grados.
Este otro ejemplo también es bastante interesante porque les muestra una cosa que ya habíamos analizado en alguno de los otros ejemplos, que es el tema de la reversibilidad de las reacciones. Y fíjense que acá, en este movimiento, como yo siempre les digo, con el movimiento de flecha queda determinado perfectamente el mecanismo, pero es imprescindible que ustedes hagan el movimiento de flecha para implicar el número de electrones en el movimiento. ¿Sí? Acá involucran 2, 4, 6 electrones para el movimiento, por lo tanto es una sigmatrópica 1,5 con 6 electrones involucrados, en donde lo que migra es un hidruro, ¿sí? Fíjense que cuando ustedes migran el hidrógeno con su par de electrones, es un grupo migrante bastante complicado, ¿sí? Porque es una especie muy inestable, el hidruro. Lo que nosotros tenemos estable para hidrógeno es, bueno, hidrógeno molecular, obviamente, y protón, ¿sí? El protón sí lo movemos para un lado y para el otro. Lo que nos cuesta obtener, manipular, es hidruro. Entonces, piensen que si la molécula, si la reacción va hacia el lado derecho, hay una estabilidad muy grande que se gana en el producto que se obtiene. Más allá del movimiento electrónico, ¿a ustedes qué les parece? ¿Cuál es la estabilidad o la estabilidad extra que se gana en el producto final? Por los enlaces exocíclicos que tenés en el reactivo, ¿no? Ahí está, Que se se pierden pierde, los dos. exacto. En el reactivo tenemos 2 dobles enlaces exocíclicos, y yo les había comentado la vez pasada la inestabilidad que genera esto sobre un ciclo, y fíjense que con este movimiento perdemos los dos y obtenemos uno directamente sobre la cadena lateral y otro endocíclico. Por lo tanto, la estabilidad extra que se gana es bien interesante, ¿sí? Tengan eso bien en cuenta porque muchas veces es la energía motriz hacia el lado justamente del producto, ¿sí? Es lo que mueve la reacción, lo que se gana en la estabilidad. Acá es el ejemplito que yo les dije, que se los doy como una curiosidad, porque realmente llama la atención que para reacciones sigmatrópicas 1,7, es decir, con 8 electrones involucrados, fíjense qué interesante, tanto son permitidas en condiciones fotoquímicas como en condiciones térmicas. ¿Y eso a qué se debe? Como ven en el diagrama, la reacción fotoquímica, ¿sí?, sería supra-supra del mismo lado del plano, ¿sí? Y la reacción en condiciones termoquímicas debería ser supraantara, por distinto lado del plano, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La cadena carbonada es tan larga que es posible que gire y se ponga del lado superior del plano, y entonces el ataque sea supraantara, como lo necesitarían las condiciones 1,7 térmicas en una reacción sigmatrópica. Y ustedes me dirán, ¿y cómo me doy cuenta cuál es cada uno de los ataques? Fíjense el producto. El producto es clave porque en el caso del supra-supra
Miren dónde está A y dónde está B. A lo tienen más cerca de ustedes, B lo tienen más lejos de ustedes, toda la otra molécula está en el plano. Por lo tanto, B va a seguir quedando más lejos de ustedes, A va a seguir quedando más cerca de ustedes en un observador en la cadena poliénica. ¿Sí? Sin embargo, cuando voy a mirar el ataque supra-antara, B, mejor dicho, el carbono que tiene el grupo migrante, hidruro, tiene que tornearse y presentarle a la cadena poliénica el otro lado del hidruro, ¿sí? Como habíamos dicho, se tornea la cadena y va a quedar del lado contrario del plano. Por lo tanto, ve que para un observador, como lo estamos mirando nosotros, antes estaba lo más lejos del plano posible, luego de esa torsión, ¿sí? del giro sobre ese carbono, va a quedarme de este lado, ¿sí? Va a ser lo más cerca posible. Quiere decir que cuando el hidruro migre y se forme el doble enlace, SB ahora va a estar lo más cerca posible del observador. Y A es el que va a quedar para atrás lo más lejos posible del observador. ¿Se entendió? Y miren la estereoquímica sobre el doble enlace, cómo queda de A y B en cada caso. ¿Sí? Se nota bien claro ahí que la consecuencia de un ataque supra-supra es diferente de un ataque supra-antara sobre ese doble enlace. ¿Se entendió? ¿Hay alguna Sí. pregunta? Bien. Otra categoría bien importante de las reacciones sigmatrópicas son las 3,3. Estas reacciones, capaz que ustedes se acuerdan, era la que se veía para la síntesis del indol de Fischer. Fischer hizo una síntesis para indoles en donde acortó muchísimo la cantidad de pasos para obtener ese heterociclo, y uno de los pasos de la secuencia sintética justamente involucraba una reacción sigmatrópica 3,3. Como ustedes se acuerdan, para indicar los numeritos dentro de los corchetes, lo que teníamos que hacer era, primero que nada, ver cuál era el enlace que se iba a romper, ¿sí? Y a partir del enlace en que se iba a romper, numerábamos las diferentes cadenas carbonadas que surgían de ese enlace, ¿sí? Acá el enlace que se va a romper es este, en donde hay una cadena numerada 1, 2, 3, sigue, y la otra 1', 2', 3', ¿sí? La migración entonces ocurre entre el carbono 3 de una de las cadenas y el carbono 3 de la otra cadena. Básicamente donde se va a formar el nuevo enlace, ¿sí? Por eso es una reacción 3,3. Podría ser 3,3', pero está. IUPAC le llama 3,3. También este tipo de reacciones los estudió un investigador que se llamaba Cope, y por eso a veces lo van a encontrar como rearreglo de Cope, ¿sí? Como ven, es bastante interesante el movimiento que tiene lugar en el rearreglo, porque podemos manipular de alguna manera la posición del sustituyente sobre
el doble enlace. No se olviden que la reacción siempre es reversible, o sea que acá arreglen, deberían haber realmente dos flechas. Y entonces podemos manipular el doble enlace sobre el sustituyente sobre el doble enlace según lo necesite, o sobre una cadena carbonada con el doble enlace a 2 carbonos, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de estos y después vamos a ver si hacemos un ejercicio de estos. Bien, no vamos a detenernos en la explicación de la teoría de orbitales moleculares para este tipo de sigmatrópica, no vale la pena. Ya hicimos 1.3, 1.5, ya está bien. Para estos vamos a considerar, digamos, que vamos a creer que es verdad que el rearreglo sigmatrópico 3.3 ocurre en condiciones térmicas, sin justificarlo. Pero bueno, no vale la pena seguir insistiendo con eso. Entonces, tenemos un primer ejemplo que se da a 150 grados. Fíjense el movimiento electrónico, claramente pericíclico, que involucra 2, 4, 6 electrones. Y ustedes me van a decir ahora por qué este equilibrio está desplazado a 150 grados hacia la derecha. ¿Qué les parece? Porque el doble enlace queda conjugado con los grupos Ahí va. receptores. Fíjense que en el producto tengo un doble enlace que queda doblemente conjugado. Acá con un nitrilo, con un triple, y acá con un éster. Recuerden siempre que esa conjugación extra, que las conjugaciones extras, en general, brindan mucha estabilidad al producto final, ¿sí? Por lo tanto, cuando ustedes vean ese tipo de combinación, lo mismo que aromaticidad, piensen que siempre el desplazamiento del equilibrio va a estar de ese lado del producto, ¿sí? Cuando se genera justamente esa estabilidad. O sea que acá lo que tenemos que hacer es el movimiento electrónico y justificar que hay una estabilidad extra por conjugación sobre el producto. Más interesante se vuelve, o bastante más interesante se vuelve las reacciones sigmatrópicas 3.3 cuando analizamos la estereoquímica de los posibles productos. Este ejemplo realmente no tiene desperdicio, es muy, muy, muy aclaratorio y me gustaría detenerme bastante en él porque tiene mucho jugo, lo que decimos, tiene mucha cosa para extraer. A ver si puedo ponerlo acá, en pantalla completa. Perfecto. Entonces, lo que me dicen es, o lo que yo tendría que justificar es, este reactivo que tiene un doble enlace trans o E y un carbono
quiral S. Ahora vamos a analizar bien cada uno de los detalles de los reactivos y de los productos. Me dicen que en condiciones térmicas, es decir, bajo un movimiento sigmatrópico 3,3, da como resultado un producto mayoritario y un producto minoritario. ¿Sí? Este producto mayoritario es R en un carbono quiral y E en el doble enlace, y este producto y el otro producto, que es el minoritario, tiene como resultado el doble enlace Z y el carbono S. O sea que es bien interesante la reacción, porque fíjense que me determina una diferencia en la estereoselectividad de la reacción, en donde el producto mayoritario es trans R y el minoritario es ZS. ¿Qué es lo que está pasando en este movimiento sigmatrópico para determinar un producto mayoritario y un producto minoritario? Vamos a ver si podemos salir un momentito de acá. Salir un momentito de acá. Y ir para acá. Bien. Lo primero que rápidamente tenemos que analizar es la configuración absoluta de ese carbono quiral, ¿sí? Si ustedes ven acá, yo ya les ordené para ganar un poquitito de tiempo, porque esta parte no parecería que fuera la parte complicada del ejercicio. La prioridad 1 la tendría el benceno, el fenilo, la 2 el carbono con el doble enlace, la 3 el carbono con más carbonos, y la 4 el CH3. Si hacemos el giro 1, 2, 3, con el 4 mirando lo más lejos del observador posible, que es como está acá, me da efectivamente un movimiento antihorario S. De cualquier manera, si no me siguen o si voy muy rápido, me avisan, porque lo interesante es que lo puedan seguir, no que me escuchen como en misa. Entonces, recuerden que la reacción pericíclica, a ver un momentito. No sé qué pasó, que se me fue. Ahí, como les decía. Recuerden que la reacción pericíclica está movida siempre por las condiciones de formación de nuevos enlaces de la teoría de orbitales moleculares frontera. Es decir, menor energía entre el HOMO y el LUMO, un máximo solapamiento y una conservación de la simetría. Es decir, que los orbitales se solapen de la misma fase. Entonces, cuando uno va a hacer el movimiento sigmatrópico pericíclico que me determina el producto final, en realidad lo que nosotros tenemos que imaginarnos es que todo esto está pasando en el estado de transición, ¿sí? Aquel estado de transición de máximo ordenamiento, de mínima energía, de máximo solapamiento, ¿tá? Y como acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, mejor dicho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono en una cadena,
¿Ustedes se acuerdan cuál es el mejor acomodamiento de una cadena de 6 átomos de carbono? ¿En qué posición lograrían mayor estabilidad o mejor dicho, máximo solapamiento y mínima energía? En un estado de transición cíclico. En un estado de transición cíclico, y un ciclo de 6 se parece justamente ¿a qué? La silla. A la famosa silla del ciclo hexano. Exactamente. Entonces, para una reacción sigmatrópica 3,3, siempre lo primero que me tengo que imaginar es que el estado de transición está ocurriendo en un estado de transición cíclico tipo silla, tipo ciclo hexano, ¿sí? Después tengo que ver bien acá donde tengo cada una de las cosas, porque no, como no es un ciclo, ese sobra. Acá tengo el doble enlace. Acá viene el metilo, que sería este, y ya lo dibujo trans, ¿verdad? Porque lo tengo que mantener justamente cuando hago el ciclo en el estado de transición, la estereoquímica justamente del producto final, ¿sí? El otro doble enlace estaría como por acá. Este siempre es difícil hacerlo. Ahí. Y después tengo que ubicar sobre el carbono este, que sería el de la punta, el fenilo y el metilo. Como el fenilo está para arriba, voy a mantener eso en la silla. ¿Se acuerdan? Axial, ecuatorial, ecuatorial, axial. ¿Sí? Bueno, ahí yo más o menos creo que quedó. Este C, y este voy a hacer un repasito mínimo, mínimo, mínimo de que sea S, ¿no? Porque eso tengo que mantenerlo. Este es 1, este era 4, este era 2 y este era 3. Bueno, si yo pongo el ojo acá, que es para mantener el metilo lo más alejado del observador, ¿sí? El giro que tendría que hacer sería así, que es S. ¿Está bien? S. Bien. Entonces, hasta ahora lo que dibujé bien es el estado de transición de este conforme. Vamos a ponerlo. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a hacer el movimiento que da lugar a la reacción sigmatrópica. Este para acá, este es el que se rompe, que viene para acá, y este es el que va para acá. ¿Está bien? Entonces, ahora tengo que armar el producto.
Acá me va a quedar un doble enlace, ¿no? Y la posición del fenilo y el metilo yo no lo puedo tocar. Es como está. O sea que me va a quedar un doble enlace, el fenilo y el metilo. ¿Está bien? Después viene un carbono, que fue el que se formó ahí, otro carbono, este, y el tercer carbono es el que lleva el metilo. Qué feo quedó. El metilo está para acá. El protón está para acá del plano. Y después acá atrás sería donde viene lo que se convirtió en el simple enlace. ¿Sí? Y acá al final el doble enlace. Opa. Ese no quedó muy bueno, pero bueno. Este no importa igual porque tiene... termina en 12H2, entonces no importa. Ahí quedó bastante bueno. Bien. Entonces ahora tenemos que estudiar la estereoquímica del producto. Cómo fue que este movimiento se tradujo en este producto. Fíjense acá, el doble enlace este, ¿cómo es? El Fi está del lado contrario de la cadena carbonada. O sea que, ¿cómo es este doble enlace? ¿Verdad? Sí. Muy bien. Vamos a hacer ahora rápidamente la estereoquímica de este carbono. Este sería el 1. Carbono con doble enlace. Este sería el 4, que es el protón. Este sería el carbono con cadena lateral, que sería el 2. Y este carbono, que sería el 3. ¿Sí? Si yo lo veo desde acá abajo, para que el protón esté lo más lejos posible del observador, el movimiento es 1 me quedaría... No, vamos a mirarlo así de acá. Vamos a mirarlo desde acá arriba. Y después lo damos vuelta. Este está lo más a la derecha del observador, después viene este. O sea que así el giro sería S, pero estoy invirtiendo el giro porque el protón lo estoy mirando de lo más cerca, ¿no? O sea que este giro es R. ER, ¿sí? Y este me dijeron que era el mayoritario. Ahora vamos a ver por qué ese es el mayoritario. Cuando nosotros escribimos el conformero en la forma silla del reactivo, fíjense cómo ubicamos el fenilo y el metilo. El fenilo ecuatorial y el metilo axial. ¿Qué conformero es ese?
desde el punto de vista de la estabilidad? Es el más estable. Es el más estable, muy bien. ¿Por qué es el más estable? Porque tiene el fenilo ecuatorial, que es el Porque sustituyente. el más voluminoso, el sustituyente más voluminoso es el que está molestando menos, ¿sí? Ese que está ecuatorial. Por lo tanto, hay un conformero menos estable que va a mantener exactamente todas las configuraciones del conformero más estable, va a seguir siendo S en el carbono y va a seguir siendo E en el doble enlace. Eso yo no lo puedo modificar. Los conformeros no modifican la configuración espacial de la molécula. Recuerden, siempre decíamos lo mismo. Lo que está para arriba sigue para arriba, lo que está para abajo sigue para abajo, ¿sí? Lo que sí cambia es la distribución o la posición de los enlaces. Ahí tenemos el doble enlace terminal y acá este es el metilo, es el carbono este es el carbono este, no, este no es el metilo, me falta un carbono. A ver, este es este que tiene el doble enlace, ahí va. Uy, qué mala idea. Y el doble enlace sale E respecto al metilo, ¿sí? Entonces, es el conformero menos estable. Y del conformero menos estable, lo único que quiere decir es que en el equilibrio, en la formación de los estados de transición, va a haber menos. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Del conformero menos estable voy a contar con menos moléculas de él para el movimiento sigmatrópico. Y ahora hago el movimiento con el conformero menos estable. Este para acá, este para acá y este para acá. Vieron que lleva un poquito de análisis de la estereoquímica y de todo lo demás, ¿no? Eso es lo que resulta bastante interesante justamente del movimiento. Entonces, ahora voy a tener un doble enlace acá y pongo el fenilo tal cual como estaba y el metilo tal cual como estaba. ¿Sí? Ahora acá viene la cadena, esta cadena carbonada, ¿sí? Que es la que se convirtió, la que salió del doble enlace y se convirtió en simple enlace. Después viene este otro carbono. Y acá viene el metilo, tal como está. Y el protón, tal como está. Y después tengo que completar con el doble enlace, este que quedó acá solito. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿cómo quedó ahora el metilo con respecto a la cadena carbonada? Perdón, al protón. Y el fenilo con respecto a la cadena carbonada. Los más importantes quedaron Cis.
del mismo lado. O sea que este es Z. Ah, lo estaba escribiendo en azulcito. ¿Sí? Y fíjense este carbono. A ver si vamos rapidito. Este era el 4, este era el 3, este era el 2 y este era el 1. Ahora lo voy a mirar de arriba igual. Lo miro bien, es ese. ¿Sí? O sea que hay un cambio, y este es el minoritario. Hay un cambio en la estereoquímica según el conformero en el movimiento sigmatrópico. Si agarro el conformero más estable, voy a obtener el producto mayoritario, que es el ER, y cuando tomo el conformero menos estable, me da el producto minoritario, que es el ZS. ¿Se entendió el análisis? Es un poquitín complicado, tiene mucho de conocimiento previo de orgánica, de conformero, de configuración absoluta. Le sumamos a eso movimiento pericíclico y terminamos con una diferencia de productos estereoquímica, ¿sí? No sé si quedó alguna duda de esta parte. Por ahora no. No. No, quedó clarísimo. Bien. Un ejercicio bastante interesante también de este tema. Un ejemplo que apareció en la literatura y que después lo utilizamos bastante para los teóricos, es este ejercicio que dice que incluso, ahí está 0 grado, incluso esta reacción está reportada a menos 40. Dice, imagínense que no estuviera hecho, ¿no? Que no estuviera hecho el movimiento ya de flecha. Entonces la idea es preguntarles bajo qué mecanismo se da esta reacción y por qué el equilibrio se desplaza hacia la derecha. O sea, obviamente que el estudio estereoquímico no tiene mucho sentido porque lo que se obtiene es un producto cíclico con los dobles enlaces endocíclicos y eso implica siempre que los sustituyentes estén para afuera y sean protones, ¿no? Bueno, entonces en definitiva lo que había que terminar resolviendo era el movimiento de flecha como una reacción sigmatrópica 3,3 y quedaría por resolver entonces a qué se debe que el movimiento, digamos que el equilibrio se desplace hacia la derecha. ¿Qué les parece? Se rompe la tensión del anillo de 3 carbonos. Ahí está, muy bien. Ustedes saben que los anillos más pequeños a 5, es decir, 4 y 3, son muy tensionados. Por lo tanto, en la medida en que yo pueda romper esa tensión, voy a estar generando una mayor estabilidad en el producto.
Es decir, yo logro estabilidad a partir de esa liberación de tensiones y se obtiene el ciclo mayor con los dobles enlaces, ¿sí? Quizá la parte más difícil de este ejercicio era justamente hacer el movimiento electrónico. No se olviden del movimiento de electrones de las flechas cuando les piden el mecanismo. Acuérdense lo que yo siempre les decía en 101, si no hay flechas no hay mecanismo, si no hay mecanismo no hay punto. Entonces el movimiento de flecha es importante, sobre todo en este tipo de reacciones pericíclicas en donde el movimiento de flecha, digamos, es todo, ¿no? Es lo que me indica el número de electrones involucrados, es lo que me indica dónde se forma el nuevo enlace, es lo que me indica dónde voy a tener los enlaces dobles. Es clave, ¿sí? Y a veces después se les pasa un poquito y con la locura del parcial terminan sin escribirlo, pero no pierdan nunca eso de vista. Bueno, yo creo que vale la pena intentar hacer un ejercicio ahora, tipo parcial, con este tema, y dejar un poquitito la parte de teoría para el jueves. Así de paso aprovechan estos minutitos. ¿Está? Yo ahora les voy después de que les dé el ejercicio, voy a cortar el video para que no se haga tan largo, y después lo retomamos cuando haya sido un tiempo suficiente para que ustedes lo piensen. ¿Les parece bien? Déjame acá buscar cuál era. Ahí está. El ejercicio está en el aula virtual, en la parte de abajo de todo, donde dice parciales nuevos. Creo que se dice del 2014 o 2016. El parcial tenía el primer ejercicio de Diels-Alder, capaz que después lo podemos hacer cuando hagamos un repaso de ejercicios que vamos a hacer la última semana. ¿Tá? La última semana la vamos a dejar a ejercicios y consultas. ¿Tá? Y después tenía un segundo ejercicio con otro tipo de reacciones. Y fíjense, la parte C, ¿sí? La parte C dice, dada la siguiente reacción, indique un mecanismo compatible con la obtención de X, y después dice, indique la estructura de X sin tener en cuenta estereoquímica, y explique por qué o a qué se debe que X es de vida muy corta, es decir, muy inestable, y el producto que se termina obteniendo es Y. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo tienen en... Yo igual se los dejo ahora. Lo único que voy a salir un momentito. A ver si puedo cortarlo desde acá. Voy a salir un momentito para poner... Bueno, ahora vamos a hacer la solución entonces de lo que estábamos viendo, del producto como estaba planteado, que básicamente era esto lo que se pedía, justificar
el movimiento, el mecanismo que lleve al producto X, obtener el producto X y justificar el desplazamiento hacia el producto que se muestra en la figura. Entonces lo que plantearon los compañeros por ahí también, a ver si puedo tener otro color. ¿No? Bueno, no importa. Es justamente un movimiento en donde hay una ciclación y justamente si vemos cómo están posicionados los dobles enlaces que pueden participar en el movimiento pericíclico, obviamente en calor, vemos que la unión vendría a ser entre el carbono 2 y el carbono 3 del anillo aromático final, ¿sí? Eso básicamente es lo que estamos buscando con el intermedio X, ¿sí? Quiere decir que entonces este enlace se mantiene y el otro enlace que hay que lograr es a este nivel. Y justamente si nosotros hacemos un movimiento que involucra 2, 4, 6 electrones, ¿sí? Como veíamos, un sigma trópico, justamente lo que podemos hacer es un nuevo enlace entre los carbonos, lo que sería 2 y 3, considerando uno el fenol, perdón que no me veían, 2 y 3, para el nuevo enlace, ¿sí? Aquí tenemos el doble enlace, que sería este. Después acá tenemos 1, 2 carbonos. 1, 2 carbonos. Y acá tenemos nuevamente otro doble enlace, que sería este. Y luego tenemos un carbono y el enlace al anillo, que sería este, ¿sí? O sea que este sería nuestro X, con el mecanismo sigmatrópico 3,3, ¿sí? Y la condición, digamos, de calor. ¿Y qué es lo que lleva X a transformarse en este producto? Justamente, a pesar de que no nos piden el mecanismo, si nosotros observamos cómo nos quedó acá, que en realidad nos quedó como pata para arriba, ¿no? Porque este OH acá está para arriba y acá está para abajo, pero eso, bueno, si nos lo imaginamos al revés, no habría problema. Lo que tenemos es que aquí, como decían los compañeros, tenemos una nube aromática, ¿sí? Que es lo que da estabilidad extra al producto final, y por lo tanto lo que se obtiene no es X, sino que el producto que se obtiene es el aromático. Y si nosotros quisiéramos imaginarnos una especie de mecanismo ahí, lo que tenemos que hacer es mover este electrón, este hidrógeno. Igual tampoco está la condición en que sucede, seguramente es espontánea, y entonces ahí, si necesitamos elevar un electrón al siguiente nivel energético, eso igual se da con la luz del laboratorio, no necesitamos una condición muy especial si fuera una reacción sigmatrópica que estamos buscando, y como les digo, de hecho tampoco se pedía
Pero bueno, podemos imaginarnos este movimiento para acá y este para acá. Y entonces ahí ya tendríamos el producto final, producto aromático, y en esas condiciones en las que se obtiene, ¿sí? Bueno, muy bien. Creo que por hoy fue bastante intenso todo, así que si hay alguna duda después, como siempre, lo mandan preguntar al aula o por mail, o lo mismo que con las presentaciones, y vamos avanzando entonces hasta la clase que viene, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¡Uy, se fue el gato! Es que me apretó todo. Qué cómico fue eso, salió volando el gato. A veces acá sale la jauría de los perros míos acá, pero bueno, hoy se portaron bien, hoy se portaron bien. Bueno, saludo entonces, nos estamos viendo. Buenísimo, Quique. Bueno, Nos gracias. vemos.